Bien, si gustan, podemos empezar entonces. ¿Está bien? Sí, Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, el día de hoy yo les voy a explicar el teorema, bueno, voy a intentar explicar el teorema de Riesz-Frechet para funcionales lineales acotados en espacios de Hilbert. Y bueno, tal como sugirió Igor, intenté destrozar este teorema en pequeños resultados previos para que la demostración solamente se redujera a demostrar una suprayectividad. Entonces vamos a ir por partes. Por supuesto, intenté también respetar la notación que habíamos estado haciendo desde la clase pasada y pues, espero que no se me haya ido por ahí algún error tipográfico o, o de otra manera, de otro tipo. Vamos a tomar H un espacio de Hilbert y aquí de manera un poco truculenta, debido a que este funcional que vamos a definir tiene sentido o es más divertido para elementos que sean distintos de cero, por eso me voy a tomar este elemento A fijo, distinto de cero en el espacio de Hilbert. Y vamos a definir el funcional asociado a este elemento A a través del producto interno, que es lo que está aquí. Y bueno, así como definimos este funcional, lo primero que podemos inferir es que este funcional, bueno, demostrar es que este funcional, phi sub a, pertenece al dual del espacio de Hilbert, es decir, que es un funcional lineal y acotado. Bueno, ¿qué es lineal? Sale directamente. Mm, pues basta con ver esta cadena de desigualdades, perdón, de igualdades. Este, y para ver que es acotado, lo único que hay que hacer es en la definición, pues tomar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que es esto que está aquí. Bueno, así como definimos el funcional, eh, le sacamos el módulo, aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz y vemos entonces que la norma de nuestro funcional está acotada por la norma del elemento A. Pero más aún, si por ejemplo tomamos el elemento A sobre su norma, que dijimos que A era distinto de cero, y esto tiene sentido. Entonces, si aplicamos nosotros en nuestro el funcional a este elemento, eh, bueno, es inmediato que esto es igual a la norma de A. De tal manera que el funcional, la norma del funcional está acotado por la norma de A, pero con este elemento alcanza esa norma, ¿no? Por lo tanto, coincide su norma del funcional con la norma del elemento A. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? bueno, es importante que este cociente es un vector unitario, ¿verdad? Es un vector de norma 1. Ujú, sí, Se puede decir que usamos la definición de la norma donde se toma el supremo sobre la esfera unitaria. así es. Muy bien. Bueno, con ello vamos a tomar ahora em, una función phi mayúscula que ahora va a ir de nuestro espacio de Hilbert al dual, de tal manera que a un elemento A le va a asociar este funcional que acabamos de definir. Bueno, aquí Y, se podría mencionar, Cristian, que sí, ya no excluimos el vector cero, ¿verdad? sí. Para el Aquí, vector bueno, cero no hay problemas, ¿verdad? ¿Quién es phi sub a para a igual a cero? el cero, ¿no? O sea, el funcional cero. Sí, exacto. Entonces, lo voy a, bueno, ¿cómo? No sé cómo poner eso, más bien, entonces, eh,
para hacer esta anotación, digo, o lo dejamos así y ya después lo puedo corregir, ¿no? Haciendo esa, notar que A aquí ya puede ser el vector cero. Bueno, lo voy a dejar así en lo que pienso cómo arreglar eso, pero sí es esa observación, gracias por esa observación. Y bueno, se desprenden las siguientes propiedades de esta función phi mayúscula, que también no son difíciles de demostrar. La primera es que esta phi mayúscula es una función conjugado lineal. La segunda es que es una isometría y la tercera la puse aparte, sin embargo, puede ser una consecuencia de la segunda, que es que la función phi mayúscula sea inyectiva. Mm, bueno, para demostrar que la función phi mayúscula es conjugado lineal, pues basta con aplicar la definición. Es decir, tomar un elemento z en el espacio de Hilbert eh, y aplicar phi a esta combinación lineal, donde v y w son elementos también del espacio de Hilbert y lambda y mu son escalares. De tal manera que, pues, por las propiedades del producto interno, no aplicamos primero la definición, que es en términos del producto interno, y por las propiedades del producto interno, eh, lambda y mu salen como conjugados. Hoy esto se cumple, pues, para un elemento z un elemento arbitrario z en el espacio de Hilbert. De tal manera que, pues, eso demuestra que phi mayúscula es conjugado lineal. Ahora, para ver qué es isometría, bueno, de hecho fue eh, demostrado aquí arriba, ¿no? Si nosotros queremos obtener la norma de este elemento, phi mayúscula aplicado a, bueno, así como definimos phi mayúscula, coincide con la norma de esto, del funcional phi sub a, pero eso ya vimos por la proposición anterior, que eso es la norma de a. Esto quiere decir que en efecto phi mayúscula es una isometría. Y bueno, como les decía, ¿no? De aquí inmediatamente podríamos ver que o se puede inferir que phi mayúscula es inyectiva. Sin embargo, bueno, lo puse también de esta otra manera, como, bueno, como generalmente se demuestra pues, la inyectividad de alguna función, ¿no? O la más básica, no sé. Si tomamos dos elementos en el espacio de Hilbert, de tal manera que coincidan en sus imágenes, entonces para todo z en el espacio de Hilbert se tiene la igualdad en medio. Pero del lado izquierdo, bueno, igual aplicamos la definición del funcional phi sub a, asimismo del lado derecho, y juntando los dos extremos por propiedades del producto interno también, que quizás es como un lema por ahí, habría que demostrar eso, que si se tiene esta igualdad para todo elemento z del espacio de Hilbert, entonces de ahí se obtiene que a tiene que ser igual a a'. Y bueno, aquí esa notación sí la puse, es que esta misma propiedad de la inyectividad puede ser, se puede ver como una consecuencia de que eso es una isometría. Muy bien. Bueno, propongo repasar otra vez esta página. La última conclusión de donde A es igual a prima. ¿Cómo se puede hacer de esta igualdad? ¿Cuál sería el razonamiento más detallado? Em, Si Permítame tenemos un que segundo. Ah, ya. ZA es igual a Z' prima para cada Z, ¿cómo concluir que A es igual a prima? Mm, Bueno, una es ver que al restar, esto nos da z, a menos a prima. Excelente. Y ahora, De aquí, bueno, pues una puede ser sacar la norma de esto y, y de ahí lo que obtenemos sería que
que este vector es cero. En particular para z igual a menos a prima, ¿no? Ah, sí, así es. Sí, sí. Sí, es el truco, ¿verdad? Hay que sustituir z igual a este mismo vector Así es, exacto. y por la propiedad del producto interno concluimos que debe ser cero. Así es. Entonces, Muy bien. Bueno, otra vez propongo ver la definición. Bueno, aquí tenemos, no, mejor arriba, cómo definimos phi sub a de z. Esta página es muy, digamos, aquí repasamos cosas simples. Entonces propongo otra vez ver. Entonces, esta expresión, el producto interno V por A, por la definición del producto interno, ¿qué podemos decir? Respecto al primer argumento, ¿cómo se comporta? Si fijamos A y consideramos como función del primer argumento, así como está escrito, esta función es, mm, no escuché. bueno, lineal, ¿no? Sí, lineal se dice, ¿no? Sí, es Los lineal, escalares, así es aditiva, homogénea, por la definición del producto interno, ¿verdad? Entonces, sí. phi A de V es lineal por definición del producto interno. Si al revés fijamos V y variamos A, entonces tendremos una función. Eh, Conjugado lineal. Y de aquí más o menos sale que la correspondencia entre A y phi sub A es conjugado lineal. ¿Sí? Bueno, de, digamos, de esta parte de la definición del producto interno, tendremos que la correspondencia entre A y phi sub A es conjugada lineal. ¿Cómo acotamos la norma de phi sub A? ¿Cuál es la idea principal para acotar la norma? Bueno, usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Exacto, es la idea para acotar la norma. Y para demostrar la igualdad de las normas, para alcanzar el máximo en la norma, la idea es cuál. En vez de V, sustituir. Este elemento Ujú. que está en la esfera unitaria. Exactamente, uno puede sustituir este elemento o otra variación, otra variante de esta demostración, solo sustituir V igual a cuánto. Bueno, aquí sustituimos un múltiplo de A normalizado o podríamos simplemente sustituir A. También se puede. Bueno, tendríamos la norma de A del lado izquierdo también, tendríamos que cancelar, pero todo sale. Ah, sí. Bueno, esto depende de gustos, pero la idea es, en vez de V, sustituir o el vector A o el vector A normalizado o cualquier otro múltiplo de A para alcanzar la norma, para alcanzar el máximo de esta expresión. La idea es poner V igual a A o un vector codirigido con A. Excelente. Estas son las ideas como básicas cuando pensamos en esta expresión. Y ahora la parte no trivial. Bien. El teorema de Riesz-Flechet. Mm, bueno, la verdad espero no haberme no equivocado porque yo la verdad no lo había visto de esa manera o no había, vamos, en los libros pues se encuentra como no a este nivel de la función phi mayúscula, pero bueno, ahorita lo discutimos. Aquí les explico a qué me refiero. Si tenemos entonces nosotros un espacio de Hilbert y sí un elemento en el dual arbitrario, entonces existe un único elemento A en el espacio de Hilbert tal que este psi coincide con el funcional que definimos al principio. Más aún, la norma, bueno, son iguales en norma el elemento A y el funcional psi. Pero lo que estamos diciendo entonces con nuestra definición de arriba es que la función phi mayúscula que va del espacio de Hilbert al dual es su proyectiva. Y bueno, ya dijimos que es una isometría y em, que sea la unicidad de este elemento A también es inmediato de la proposición anterior. De eso pues lo vamos a mencionar al final.
Pero el objetivo de la demostración es ver que este funcional psi tiene esta forma, ¿no? La forma definida de phi sub a, que es esta de aquí. Eso es como lo que vamos a demostrar, que tiene esta forma. Bien. Eh, bueno, vamos a descartar primero, si es que este funcional si es igual a cero, pues basta con tomar el elemento a igual a cero y nada que hacer. Por lo tanto, vamos a pensar en que este psi es distinto de cero. Y M va a ser el kernel de este psi. Me parece que en la clase anterior vimos que este kernel mm, bueno, no hablamos de kerneles, ¿verdad? Bueno, la cosa es que este kernel no es difícil ver que es un subespacio propio cerrado de H. Creo que es una demostración estándar o si quieren la podemos ver. Bueno, aquí subespacio es trivial, es por la propiedad lineal, ¿verdad? Sí. Y que es cerrado, ¿de dónde sale? ¿De cuál suposición? ¿Qué estamos suponiendo sobre psi? Bueno, que es un funcional continuo, entonces la imagen inversa del elemento cero. Exacto. Y este sí, la proposición 2.2, que fue la que vimos la clase pasada, al ser este M un subespacio propio cerrado, bueno, el espacio de Hilbert se puede descomponer en esta suma directa, que es el espacio M con su complemento ortogonal. Y como estamos suponiendo en este momento que psi es distinto de cero, bueno, entonces el complemento ortogonal, por supuesto que va a ser distinto de cero. Es decir, vamos a hallar al menos algún elemento ahí en el complemento ortogonal de M. A este elemento, em, que bueno, ahora en este momento lo voy a llamar A sub cero, no nulo, multiplicando por un factor adecuado, y ese ahorita no lo escribí aquí, pero ahorita lo explico. Es posible escoger este A0 de tal manera que este psi aplicado al elemento A0 nos dé 1. Bueno, si por ejemplo dijimos que, lo voy a poner aquí, estamos suponiendo que es distinto de cero, ¿no? Entonces existe al menos un elemento, vamos a llamar lambda, bueno, un elemento en el espacio de Hilbert, de tal manera que psi de z va a ser igual a un lambda, donde este lambda va a ser distinto del cero. ¿Z está en H o ya está en el complemento ortogonal? Perdón, sí, en el complemento ortogonal, de hecho, ¿no? Así. De tal manera que nuestro A0, pues, podemos utilizar este elemento, ¿verdad? Así pues, aplicando phi a A0, tenemos el elemento que queremos, que es tal que nuestro funcional sea 1. Bueno, aplicado ahí, sea igual a 1. ¿Alguna duda de esto? Bien. Por otra parte, si tomamos nosotros cualquier elemento V en el espacio de Hilbert, este elemento V se puede escribir de la siguiente manera, así. Es decir, estamos sumando ahí un set. Sin embargo, el primer sumando del lado derecho, se encuentra en M. ¿Esto por qué? Porque, bueno, si nosotros aplicamos el funcional phi a ese elemento, eso es igual a cero. Y M, habíamos dicho que es el kernel de phi. Y el segundo sumando, pues estamos multiplicando al elemento a cero por un escalar.
El elemento A0 dijimos que estaba en el complemento ortogonal, por lo tanto, el segundo sumando, que es este, se encuentra en el complemento ortogonal. Y este se encuentra en M. Ahora lo que resta hacer es tomar el producto interno en ambos lados de esta igualdad con el elemento A0. Y como el elemento A0 dijimos que se encuentra en el complemento ortogonal, pues, digo, en otras palabras, eso quiere decir que el elemento A0 es ortogonal a todos los elementos de M, en particular a este elemento de aquí. Al tomar el producto interno de ambos lados, pues el de en medio se elimina y los que sobreviven son, digamos, el de este lado y este de aquí, que es la igualdad que está aquí, ¿no? Es el producto interno de V con A0, el de en medio se muere y el que queda es esto de aquí, la norma al cuadrado, con ese. Esto funciona para todo elemento V en el espacio de Hilbert. De tal manera que si nosotros tomamos nuestro elemento A como, este A0 sobre su norma al cuadrado, entonces lo que obtenemos es la representación que queríamos observar, ¿no? Que este psi tenía esta representación para todo elemento de los espacios de Hilbert. Perdón, para todo elemento del espacio de Hilbert. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que por cómo definimos nosotros a phi sub a, pues se da la igualdad de este elemento psi con el phi sub a. En otras palabras, es que la función phi mayúscula es su proyectiva. Y aquí, bueno, olvidé también anotar eso, que la unicidad se puede demostrar, o sale inmediatamente de la proposición anterior, de aquí. Si nosotros pensamos que se cumple esta igualdad, así como está escrito, ¿no? Para dos elementos A y A', pues no le queda más que estos elementos ser igual. ¿Alguna duda, algún Entonces comentario? la unicidad y la igualdad de las normas ya demostramos antes. Sí, Así es, ya lo tenemos. exactamente. Entonces aquí, entonces otra vez, eh, ¿cuál fue la primera fórmula en esta sección? Estamos pensando en el producto interno, V, A, producto interno, y principalmente fijamos A. Aquí, cuando fijamos A, obtenemos a ¿cuál objeto? Si en esta función de dos argumentos fijamos el segundo argumento, fijamos A, la función que resulta es un funcional Ah, lineal, ¿verdad? sí. Ah, sí, sí. Y lo damos por phi A. Y pues vimos que la norma coincide con A, y la parte interesante fue demostrar que cualquier función lineal en un espacio de Hilbert se puede escribir así, ¿verdad? Es Sí. el mensaje más fino. En esta demostración quiero que ustedes vean que hay partes como simples y generales que se pueden aplicar a cualquier espacio vectorial o al menos a cualquier espacio normado. En cualquier espacio normado podríamos, dado un funcional lineal no nulo, encontrar un elemento A0 tal que psi de A0 sea diferente de 0 o que sea igual a 1 y hacer esta descomposición. En cualquier espacio vectorial normado podemos descomponer este espacio como el núcleo del funcional lineal más, ya sería solamente una suma directa, no necesariamente ortogonal, el subespacio generado por, en vez de esto, tendríamos el subespacio generado por un vector A0. Esta descomposición, demostrada por esta línea, se cumple en cualquier espacio de Banach, en cualquier espacio normado, o si no nos importa la continuidad del funcional, en cualquier espacio
vectorial. Siempre el espacio se descompone en el núcleo del funcional lineal y algún espacio de dimensión 1 que podemos generar por cualquier vector donde el funcional no se anula. Entonces, este razonamiento es muy general. Pero, ¿cuál es la parte novedosa en espacios de Hilbert? Que podemos encontrar un vector A0 que sea ortogonal al núcleo. Entonces, en vez de tener una descomposición solamente directa, en vez de una suma directa, podemos tener una suma ortogonal. Es mucho más fuerte. En otras palabras, si primero encontramos solo un vector, por ejemplo, X, tal que este X está en el espacio de Hilbert y psi de X es distinto de 0, esta parte es como común, lo podríamos pensar en cualquier espacio de Banach. Pero luego, en el espacio de Hilbert, ¿qué hacemos con este X? ¿Qué podremos hacer con este X? Este X, descomponerlo en dos partes, ¿verdad? Una parte, no sé, por ejemplo, U, que está en el espacio M, y más otra parte que aquí está denotada, por ejemplo, por A0, o, ¿sí? Bueno, voy a denotarla por W, de tal manera que U está en donde U está en M, está en el núcleo, y W está en el complemento ortogonal del núcleo. Esta parte es, digamos, muy especial para espacios de Hilbert. En espacios de Banach abstractos, generales, esto no se puede hacer. Y para todo lo que sigue, el papel crucial hace este componente, se puede decir. Bueno, aquí está este razonamiento escrito de manera más elegante. Simplemente desde el principio tomamos algún elemento A0 en el espacio, en el complemento ortogonal de M. Pero uno podría pensar por qué existe este elemento, porque primero tomamos un elemento que no está en M, lo proyectamos sobre M y nos interesa la parte del complemento. Entonces aquí el papel crucial en la parte de construcción. ¿Dónde está la parte de construcción? En el primer párrafo ya está hecha la construcción, ¿verdad? Después de esto solamente estamos analizando, normalizando, renormalizando, pero todo el trabajo de construir el vector nos dio este teorema de la descomposición ortogonal, ¿verdad? En este momento se puede decir que el cuento, la parte principal ya se acabó. La Caperucita Roja desde el principio ya tenía bueno, una buena pistola, entonces su paseo por el bosque ya estaba como bastante seguro. ¿Tienen alguna duda? Esta parte que H descomponemos no solamente el núcleo más un espacio unidimensional, sino el núcleo más su complemento ortogonal, y por cierto, este complemento ortogonal resulta ser múltiplo son múltiplos de A0, espacios de dimensión 1. Pero la posibilidad de encontrar A0 ortogonal a M es crucial para esta demostración. En un espacio de Banach abstracto solamente podríamos encontrar un vector que no está en el núcleo. Y aquí no solamente no está en el núcleo, sino es ortogonal al núcleo. ¿Qué tal? ¿Tiene alguna duda? Muy bien. Bien, entonces, lo siguiente ya es como más refiriéndonos al tema principal, que es espacios de Hilbert con núcleo reproductor. Y es que ahora vamos a tomar un conjunto X arbitrario y H un espacio de Hilbert, ahora sí de funciones sobre este conjunto X.
dado un X minúscula en el conjunto X, vamos a definir el funcional de evaluación, que es dejando, digamos, fijo este elemento X chiquita y hacemos ahora variar los elementos del espacio de Hilbert que son funciones. Ese va a ser el funcional de evaluación. Y entonces, bueno, yo culmino con este criterio que es el criterio de espacios de Hilbert con núcleo reproductor en términos de este funcional de evaluación. Y bueno, este criterio que dice es que el núcleo reproductor Kx, que ya definimos anteriormente, existe si solo si el funcional de evaluación es x es acotado para cada x en nuestro conjunto. Y bueno, todo el trabajo lo va a hacer, o casi todo, nuestro teorema que acabamos de demostrar, que es el de Ries-Fleschett. Primero vamos a suponer que se tiene ya el núcleo reproductor en el espacio de Hilbert. Y bueno, como habíamos definido en la clase anterior, es que si tenemos un elemento del espacio de Hilbert, bueno, pues lo que está en medio es la propiedad reproductora, que es lo que define a este núcleo reproductor. Nosotros vamos a tomar el módulo porque queremos ver que el funcional de evaluación es acotado. Entonces tomamos este módulo, aplicamos la definición del funcional de evaluación, que es tomar el módulo de f de x. Aplicamos ahora la propiedad reproductora que se tiene con este núcleo. Y finalmente la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Esto qué quiere decir? Que el funcional de evaluación es acotado por esta norma. Sin embargo, si ahora nosotros tomamos f igual al núcleo reproductor en la siguiente línea y aplicando una proposición que voy a regresar a ella, eh, que es la norma del núcleo reproductor en términos de sus valores. Esta es la que vamos a aplicar en un momento. Que la norma al cuadrado coincide con este valor. Bien, por una parte, la norma del funcional de evaluación es mayor o igual que este cociente para f arbitraria, pero f la estamos tomando como el núcleo reproductor. Aquí aplicamos la definición del funcional de evaluación al núcleo reproductor y, y esto que está aquí en este cociente, en el numerador de este cociente, es la norma al cuadrado, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Pues tenemos ambas desigualdades. Por una parte, la norma del funcional de evaluación es menor o igual que la norma del núcleo y la otra desigualdad. Esto quiere decir que pues coinciden en norma el núcleo reproductor y el funcional de evaluación. Y ahora el recíproco es que si nuestro funcional de evaluación es acotado para cada x, lo que hay que hacer es aplicar el teorema de Ries-Fleschett al funcional de evaluación para cada elemento de nuestro conjunto X, para de esta manera construir la familia que deseamos, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, para cada elemento de nuestro conjunto, por el teorema de Ries-Fleschett, existe una única G en el espacio de Hilbert, tal que nuestro funcional de evaluación se puede ver de esta manera, es lo que demostramos anteriormente, para todo elemento F del espacio de Hilbert. Eso quiere decir que, bueno, podemos obtener una familia indizada por este conjunto X.
para cada elemento del conjunto X tenemos una función, ¿no? De tal manera que esa familia va a servir para nosotros como núcleo reproductor. ¿Algún comentario o duda al respecto? Bueno, la estructura lógica de la última parte, aquí todo está bien escrito, pero quiero que ustedes lo imaginen en términos de programación. ¿Qué estamos haciendo? Para cada X se puede imaginar como un ciclo, ¿verdad? ¿Cómo un qué, perdón? Como un ciclo en programación, Ah, ¿verdad? ya, un ciclo. Sí. Como un ciclo. Entonces, para cada X en X, bueno, en la notación cercana a Python. ¿Qué estamos haciendo? Aplicamos el teorema de Riesz-Fréchet. Pueden imaginar que es una función. Esta función Riesz-Fréchet, como argumento, acepta a quién. Funciones. A X, ¿no? Al elemento X. No. ¿No? Para Riesz-Fréchet, ¿a quién tenemos que darles como Al una... funcional de evaluación. A un funcional, Un ¿verdad? En funcional, general. un En elemento general, exactamente. ¿Qué hacen Riesz-Fréchet? Le damos un funcional y ellos lo convierten en un vector. Ellos lo representan como un funcional de la forma phi sub x, es decir, phi sub a encuentran este a. Entonces aquí damos el funcional de evaluación, e sub x, ¿verdad? Y nuestros maestros, Riesz y Fréchet, son, bueno, Riesz se puede decir que es uno de los fundadores principales de análisis funcional. Nos regresan a quién. En este caso, G. G. Bueno, aquí la denotamos por G como una notación Sí. temporal, pero luego K sub X Ah, sí, definimos el núcleo. como G, ¿verdad? Sí. Y esto hacemos para cada X. Bueno, es como la estructura lógica de esta parte. Es lo mismo. ¿Tienen alguna duda? Cuando un funcional es acotado, le podemos aplicar el teorema de Riesz-Fréchet y pues lo estamos haciendo para cada funcional de evaluación. Excelente, excelente, gracias. A ustedes. Pensé que iba a tardar más, pero me tardé mucho más en entender lo que creo que. Bueno, hasta aquí termino yo y gracias. ¿Cuál es el siguiente tema? Creo que es la convergencia en norma, implica la convergencia puntual. Muy bien, entonces voy a exponer esta parte simple. Sí. Gracias. Pues esta parte es un corolario, digamos, gratuito de lo que vimos. Están viendo, ¿verdad? Mi browser, Sí. mi navegador. Sí. Bueno, vamos a demostrar que cuando estamos en un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, la convergencia de una sucesión en este espacio, la convergencia en norma, implica la convergencia de funciones en cada punto. Es una consecuencia simple de lo anterior. Vamos a suponer, igual que antes, que H es un espacio de Hilbert con núcleo reproductor sobre un conjunto X y denotamos de esta manera el núcleo reproductor. Aquí está la proposición. Supongamos que Fn es una sucesión en H, G es un elemento de H y suponemos que Fn converge a G en el sentido del espacio H. Bueno, aquí lo escribí de manera
más aburrida y explícita, que la norma de la diferencia tiende a 0. Entonces, de esta convergencia de la norma, se sigue la convergencia puntual. Para cada x en x, fn de x converge a g de x. Bueno, podríamos escribir esta proposición usando un poco más notación. Estamos suponiendo desde el principio que fn converge a g en el sentido de la norma de h. Podríamos escribirlo tal vez así. Y de aquí concluimos que fn converge a g en el sentido puntual. Es la convergencia puntual sobre x. Pues usamos igual que antes la desigualdad de Schwarz. Para cada n, primero aplicamos la propiedad reproductora, escribimos fn de x y g de x como productos internos, o yo decidí hacerlo de otra manera, primero aplicar la definición de la diferencia de funciones, es lo mismo que fn menos g evaluada en x, y como fn menos g está en el mismo h, podemos aplicar a esta función fn menos g la propiedad reproductora. Si quieren pueden digamos, ir de otra manera, primero escribir como el módulo de la diferencia cuál, fn producto interno con fn de x con kx, ¿verdad? Menos g producto interno con kx. Y luego aplicar la propiedad lineal del producto interno respecto al primer argumento. Y de todas maneras, sigamos a esta expresión. Entonces hay dos maneras de pensar, pero son equivalentes. Y como ya nos explicó Cristian, para acotar el producto interno aplicamos la desigualdad de Schwarz. Aquí, en esta expresión, x es fijo, y n es nuestra variable, y por la suposición la norma de fn menos g tiende a 0. Entonces concluimos que esta diferencia también tiende a 0. ¿Tienen alguna duda? O sea, aquí el perdón, el núcleo reproductor está sustituyendo a lo que podríamos tener en el conjunto, o sea, que si fuera, por ejemplo, compacto y las funciones continuas. O sea, está sustituyendo esas propiedades, ¿no? Que nos dan, que darían este resultado, ¿no? En otros casos. Bueno, los ejemplos típicos son funciones que representan muy bien a través de su promedio, como funciones armónicas, funciones analíticas, y la idea es que los valores en un punto se acotan por la norma sobre todo el espacio. Sí. En otras palabras, esta proposición es consecuencia inmediata del hecho que en un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, los funcionales de evaluación son continuos. Tenemos la convergencia fn tiende a x, ¿verdad? En el espacio, perdón, a g, fn tiende a g, y solo aplicamos a esta relación límite el funcional e sub x. E sub x de fn, tal vez esta sería la mejor forma de escribirlo, es la forma elegante, que solo aplicamos e sub x a fn, entonces tiende a e sub x de g. Sí. Y es lo mismo que decir que fn de x tiende a g de x. Sí. Pues aquí solo repetí la misma cota que ya vimos en la sección anterior. En un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, los funcionales de evaluación son acotados. Pero yo ahí tengo una duda. Adelante. La norma que usa en la proposición, la de que el límite de... Es la norma del espacio de Hilbert. ¿Cuál es esta norma? ¿No es la raíz del producto interno? Sí, es la norma inducida por el producto interno. El producto interno en esta etapa es abstracto.
No sabemos cuál es este producto interno. En muchas aplicaciones, en muchos ejemplos, se define en el sentido L2, es una integral. Pero no siempre hay ejemplos diferentes de esto. Entonces, la norma abstracta inducida, bueno, es la norma inducida por el producto interno y este producto interno es abstracto en H. Ok. Bueno, sí, profe, gracias. Típicamente es el producto interno definido como en L2, en la mayoría de los ejemplos importantes, pero no en todos. Bueno, la idea es que el comportamiento de estas funciones en cada punto se determina por su comportamiento global como elementos del espacio H. ¿Qué tal? ¿Tiene alguna otra duda? Bueno, esta proposición tiene algunas modificaciones, algunas se pueden considerar como corolarios o generalizaciones. Por ejemplo, si Y es un subconjunto de X, tal que las normas de los núcleos K sub X, cuando X recorre este Y, las normas están acotadas, el supremo de las normas de K sub X con X en Y es finito, entonces, lo siento, aquí yo... sí, y suponemos que Fn converge a G en el sentido de la norma, entonces podemos concluir la convergencia uniforme en el conjunto Y. Es decir, el supremo de las diferencias Fn de X menos G de X, donde el supremo se toma sobre X en Y, cuando el punto X recorre el conjunto Y. Esta norma suprema correspondiente al conjunto Y tiende a cero. ¿Entienden el enunciado? Bueno, primero veremos tal vez la demostración les ayuda. Es la misma cota que tenemos aquí la copié, metiendo un paso intermedio. Y pues como estamos suponiendo que X pertenece a Y, y todos estos casos X están acotados por una constante, que por ejemplo denotamos por C, tendremos esta cota, y ahora cuando pasamos el supremo sobre los puntos X minúscula en el conjunto Y mayúscula, concluimos que la norma suprema sobre el conjunto Y está acotada por esta constante C, por la norma en el espacio H. Y pues como esto tiende a cero, concluimos que esto tiende a cero. Pues aquí a veces podemos concluir que este límite, que esta cota es uniforme sobre X, pero típicamente no es sobre todos X en X mayúscula. Típicamente esto no se cumple, pero para todos X en algún conjunto Y. En muchos ejemplos, X es un espacio topológico y para cualquier subconjunto compacto Y del conjunto X se cumple esta propiedad. En muchos ejemplos tenemos que las normas de los núcleos reproductores sobre un conjunto compacto, digamos, están acotadas. El supremo de las normas es finito. Es finito cuando el punto recorre algún conjunto compacto. Y en este caso, sobre este conjunto compacto, tendremos convergencia uniforme. Esto no siempre es así, pero es una situación, digamos, la situación de esta observación no la podemos garantizar siempre, pero es una situación muy típica. En muchos ejemplos es así. ¿Tienen alguna duda? Digamos que este es un caso donde para Y, o sea, para el subconjunto Y, interesante que sea compacto.
Pero, por ejemplo, si es denso o solamente cerrado, de ahí no se puede sacar alguna conclusión, ¿verdad? Bueno, si es denso, coincide con... Bueno, denso no es interesante. Cuando ya, ¿qué significa denso? Ya considera realmente con el Sí, supremo sobre todo X. Por lo común, sí, sí, cuando tomamos el supremo sobre todo X, esta situación de la observación, cuando hablamos de espacio topológico, cuando hablamos de compactos, esto no siempre podemos hablar. En general, para un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, X puede no tener ninguna topología, y aun cuando tiene una topología, no necesariamente esta propiedad se cumple para subconjuntos compactos. En general, no podemos razonar así, pero en muchos ejemplos sí podemos. Y en vez de conjuntos compactos, Y, en muchos ejemplos esta propiedad se cumple para cualquier conjunto Y acotado. X en muchos ejemplos es un espacio métrico y para cualquier conjunto Y acotado se cumple esta propiedad. Entonces, en muchos ejemplos, a la propiedad de ser conjunto acotado en X es equivalente que los núcleos reproductores correspondientes son acotados en la norma. Es una propiedad maravillosa. Pero esto no, Dios, lo que estoy diciendo no sale de lo que hemos demostrado. Es, digamos, son propiedades que se cumplen en muchos espacios con núcleo reproductor. Entonces, realmente, en muchos ejemplos, cuando Y es un subconjunto acotado del espacio métrico X, se cumple esta propiedad. Y más aún, ser acotado en X, en muchos ejemplos, es equivalente a esta propiedad. ¿Tienen alguna duda? Entonces aquí estamos contestando a la pregunta, ¿cuándo una sucesión que converge en norma converge también uniformemente? Sí, en todo el espacio es difícil garantizarlo, pero cuando nos restringimos a un subconjunto compacto o más preciso a un conjunto donde se cumple esta propiedad de núcleos reproductores, entonces sí, la convergencia en norma en ciertas situaciones implica la convergencia uniforme. Okay. ¿Tienen alguna duda? Bueno, tal vez les confundí con esta observación, porque no siempre tenemos espacio topológico, no siempre podemos hablar de compactos, pero en muchos ejemplos podemos, entonces es como un aviso previo de cómo vamos a aplicar esta proposición en situaciones, bueno, en muchos ejemplos. Es un spoiler alert. Exacto. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo negativo. Este ejemplo es negativo, pero es una fuente de muchos ejemplos positivos. L2, el espacio de funciones cuadradas integrables, que es como el ejemplo más importante de espacios de Hilbert, no es espacio de Hilbert con núcleo reproductor. Por lo común, no lo es. Bueno, una condición que garantiza que no lo es cuando existen conjuntos unipuntuales de medida cero. Por ejemplo, para la medida de Lebesgue es así, y para muchas otras medidas existen puntos en el espacio tales que la medida de este conjunto unipuntual es igual a cero. Bueno, vamos a usar la siguiente notación. Denotamos por L caligráfica sub 2 el espacio de las funciones cuadrado integrables con el ¿cómo se dice? Pseudoproducto interno y pseudonorma definidas por medio de integrales. Quiero decir que a este nivel L caligráfica todavía no son clases de equivalencia, son funciones. Pero lo malo es que esta pseudonorma N2 no siempre es norma y si pedimos esta condición que existen conjuntos unipuntuales de medida cero, esto exactamente garantiza que la función N2 no es norma. En efecto,
pensemos en la función indicadora del conjunto unipuntual X0. Entonces, por un lado, la norma de esta función indicadora es 0. Bueno, esta pseudonorma n2 es 0 porque la integral se reduce a una integral sobre el conjunto de medida 0. Pero, pues, por definición, esta función no se anula en el punto x0, por lo tanto, no es la constante 0. ¿Entienden? Sí. La función indicadora del conjunto unipuntual no es 0, no es la constante 0. Pero como el conjunto es de medida 0, del punto de vista de la integral, esta función es miserable y despreciable. Es decir, esta condición que está escrita aquí nos garantiza, creo que es equivalente, pero no quiero mentir, nos garantiza que N2 no es norma, es solamente una pseudonorma. Bueno, aplicamos la construcción estándar, decimos que dos funciones son equivalentes si la pseudonorma de la diferencia es 0, o podríamos explicarlo de otra manera. Pues yo cometí un error, no lo escribí aquí, pero se trata de... ya lo siento. Entonces podríamos denotar por z a este espacio de las funciones cuya pseudonorma es igual a 0. Lo debería escribir yo antes, lo siento. Ahora, con esta notación, podríamos decir que dos funciones son equivalentes cuando su diferencia está en este conjunto Z. Ups. No sé qué pasó. Entonces, otra vez, como N2 por lo común no es pseudonorma, pensamos en el subespacio de las funciones que anula esta pseudonorma. Es fácil ver que Z es un subespacio y podemos pensar en las clases en la relación de congruencia respecto a este subespacio. Decir que dos funciones son congruentes y solo si la pseudonorma de la diferencia es 0, o en otras palabras, la diferencia pertenece a Z. Y como siempre, L2 verdadero, L2 derechito, se define como el espacio cociente, el espacio de clase de equivalencia. Bueno, todos recordamos esta definición, ¿verdad? ¿Cuál definición, perdón? ¿La del cociente, el espacio? No sé, ¿cómo se define L2 verdadero? Primero hay que pensar en L2, digamos, que denota por caligráfica, sus elementos son funciones, pero la integral nos da solamente una pseudonorma. Y luego tenemos que pasar a clase de equivalencia para tener ya un espacio normado. Bueno, resulta que ni este L caligráfica es un espacio con núcleo reproductor, ni este L derechito es espacio con núcleo reproductor. Si suponemos que la medida tiene esta propiedad, que algunos conjuntos unipuntuales son de medida 0. Bueno, ¿cómo demostrar que L2 caligráfica no es espacio con núcleo reproductor? Porque ni siquiera es un espacio de Hilbert, porque pues el pseudoproducto interno que definimos por medio de la integral no es producto interno, pues la pseudonorma correspondiente no es norma. Si no es norma, entonces ya no es espacio de Hilbert y pues no puede ser espacio de Hilbert con núcleo reproductor, ¿verdad? Es una respuesta, digamos, escolástica, es una respuesta muy formal.
podríamos dar una respuesta un poco más profunda, que, ok, si alguien quiere hablar de pseudoespacios de Hilbert con núcleo reproductor, donde se permiten pseudonormas, pseudoproductos internos, aún así no va a salir la propiedad reproductora. Podríamos modificar la definición de espacios de Hilbert con núcleo reproductor, permitiendo pseudoproductos internos, pero aún así los funcionales de evaluación en L2 no serán continuos. En efecto, para esta función F0 indicadora, tenemos que su pseudonorma es igual a 0, pero el valor en el punto X0 no es igual a 0. Entonces, la propiedad reproductora en el punto X0 no se puede cumplir. Es decir, la propiedad reproductora en el punto X0 se escribiría así, ¿verdad? Para alguna función G. Pero el lado derecho es siempre... Es 0 porque está acotado, ¿no? Por la norma de F y la norma de G, por Cauchy-Schwarz. Bueno, la pseudonorma, ¿no? Para F0. Para F0 Ajá, para F0. Sí, entonces, para F0 no podremos tener esta igualdad porque el lado derecho debe ser 0 por Cauchy-Schwarz, exacto, y el lado izquierdo no es 0. ¿Tienen alguna duda sobre este razonamiento? Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cuál es el problema? Que para esta función, para la indicadora, su valor en el punto X0 no se acota por su pseudonorma. Entonces, por eso el funcional de evaluación en el punto X0 pues no es acotado. ¿Tienen alguna duda? Bueno, y uno puede decir, ok, L caligráfica ni siquiera era un espacio normado, ni siquiera teníamos un producto interno verdadero, solamente pseudoproducto. Pasamos a las clases de equivalencia, trabajamos con L derechito, con L2, con el espacio verdadero normado de clases de equivalencia. ¿Por qué este L2 no es espacio de Hilbert con núcleo reproductor? Pues aquí la respuesta es simple. ¿Quiénes son elementos de este L2? Las clases de equivalencia. Son clases de equivalencia, ya no son funciones. Ya el cuento se acabó. Cuando hablamos de un espacio de Hilbert con núcleo reproductor, los elementos deben ser funciones. Tenemos que tener posibilidad de hablar de valores en puntos. Cuando son clases de equivalencia, pues ya no se puede hablar del valor en un punto, ¿verdad? Dos funciones pueden ser equivalentes, pero su valor en un punto puede ser diferente. Como, digamos, si x0 es el punto elegido de medida 0, entonces la función indicadora asociada a este punto es equivalente a la constante 0. Pero sus valores en el punto x0 son diferentes. Entonces, para una clase de equivalencia ya no es posible hablar del valor en un punto. Pueden tener, los dos representantes pueden tener valores diferentes en un punto, entonces ya la propiedad reproductora ya no tiene sentido. Desde el principio, cuando hablamos de espacios de Hilbert con núcleo reproductor, pedimos que los elementos sean funciones, porque de otra manera no se puede hablar del valor en un punto. Es decir, la propiedad reproductora debe ser así, ¿verdad? El valor de la función en un punto debe ser el producto interno. Y si los elementos del espacio no son funciones, entonces el lado izquierdo ya no tiene sentido. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas en este momento? Yo en lo de convergencia, el límite puntual, ahí se puede poner la evaluación, ¿verdad? Dijiste. O sea, el funcional de evaluación en el punto X. Sí, miren cuál es la lógica. Fn tiende a G en el sentido del espacio H, en el sentido de la norma.
Sí. Aplicamos el funcional de evaluación, tenemos que E sub X de Fn tiende a E sub X de G. Y lo que está escrito aquí es lo mismo que decir que Fn de X tiende a G de X. A lo mejor me adelanto, o no sé. Antes la clase pasada, bueno, sesión pasada, eh, expusieron que los KX eran densos, ¿no? En- En el espacio, sí. y de alguna forma el EX está relacionado, ¿no? Con el KX. X, sí. Y de ahí, o sea, con lo que viste de Frechet, Cristian, de alguna forma el EX sería denso Es en E, el ¿verdad? E sub X. E sub X sería denso en H dual. Es una buena pregunta. Parece que sí, ¿verdad? No sé. Pues como E sub X corresponde a K sub X es denso en H, entonces sus ángeles de guardia, sus E sub X son densos en el espacio dual, que es isomorfo H. Entonces eso implicaría convergencia débil, ¿o no? Porque aquí estamos probando más o menos eso, ¿no? ¿O no? Como Creo que es me estoy confundiendo. denso, ahorita estoy un poco perdido. Igual y no. No lo Es decir, cuando veo. tenemos esto para todo punto X, ¿qué podemos concluir? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, Ajá, en la términos de convergencia, funcional. digamos, una parte es trivial. Entonces, si tenemos una convergencia en la norma del espacio, entonces tenemos convergencia para cualquier funcional. En vez de eso, Sí, X sí, sí. podríamos poner cualquier funcional. Tenemos convergencia débil y esta convergencia débil implica la convergencia puntual. Sí. Esta parte es trivial. Y la pregunta interesante es si la convergencia puntual implica la convergencia débil gracias a la densidad de estos funcionales. Ujú. Ahorita estoy perdido y pues no lo veo bien. Ok. Pero Es decir, está padre, está padre. solo tenemos convergencia en un conjunto denso, ¿verdad? Pero no sabemos si para cada funcional lineal converge. Sí, no, bueno, no sé. Igual y sí sabemos, pero no lo vemos. Ok. Gracias. Bueno, se trata de intercambiar límites. Y ahorita no veo si lo podemos hacer o no. ¿Cuál teorema a veces nos permite intercambiar límites en análisis funcional? ¿Recuerdan? Convergencia dominada de Lebesgue. Es en espacios LP, espacios de funciones integrables, y en espacios normados abstractos, en espacios de Banach. Alguno de todos los de Banach, algún teorema o... ¿No será el principio de acota? Sí, el principio de acotación uniforme Es tal vez acotación podría uniforme. ayudar. Aquí no, pero ahorita no lo veo bien. Si el principio de acotación uniforme nos podría dar algo. Sí, es excelente ejercicio, Alejandro. Ok. Bueno, sí tiene sentido, es que no había entendido, o a lo mejor todavía no entiendo la pregunta, pero pues al principio vimos que cualquier funcional se expresa de la manera como el phi sub a, el que le pusimos phi sub a, ¿no? Sí, Y la pregunta era que si para cualquier funcional, porque para el funcional de evaluación sí se vale, pero si para cualquier funcional lineal acotado. sí cualquier funcional se expresa como phi sub a, ¿no? Pero no necesariamente se expresa como el valor en un punto, ¿verdad? Esto no siempre es así. Sí, Bueno, ejemplos triviales. Un funcional lineal puede ser la suma de los valores en dos puntos. La suma de los valores en dos puntos es un funcional lineal. ¿Sí?
definimos un funcional psi de psi. En cada f ponemos ¿cuánto? F de x1 más f de x2. Es un funcional lineal. Y no es la evaluación en un punto, es la suma de dos evaluaciones. Pero la pregunta es si todos funcionales son más o menos así o son muy diferentes que, digamos, no se expresan bonito en términos de funcionales de evaluación. Entonces, la pregunta es fina. Es más o menos como la pregunta: ¿qué tan lejanos pueden ser? Bueno, sabemos que los funcionales de evaluación, que corresponden a núcleos reproductores, forman un conjunto total. Sus combinaciones lineales forman un subconjunto denso. Pero, pues, de aquí todavía no veo si podemos concluir algo más fuerte. Entonces es un buen ejercicio ver si el principio de acotación uniforme, el teorema de Van Steinhaus, puede ser útil en esta situación. Entonces, una conjetura optimista es cuál. Si estamos en un espacio de Hilbert con núcleo reproductor y tenemos convergencia puntual, convergencia en cada punto de una asociación de funciones, entonces podemos concluir la convergencia débil. Bueno, y de una vez sería bien construir un ejemplo cuando no tenemos convergencia en la norma. Una asociación que converge en cada punto, pero no converge en la norma del espacio. Son muy buenos ejercicios. Bueno, lo podremos atacar con más seguridad cuando ya tendremos ejemplos, ¿verdad?, de espacios con núcleo reproductor, porque en este momento todavía no tenemos ejemplos, no sabemos cómo inventar contraejemplos. En la siguiente sesión, la siguiente clase de este taller, veremos qué pasa cuando un espacio de Hilbert con núcleo reproductor está encajado en AL2. Es decir, cuando, más bien es como cuando es un subespacio de L caligráfica 2, pero cuando nos restringimos a estas funciones elegidas, a H, la pseudonorma se convierte en una norma. Esto a veces sucede, más aún H debe ser completo, es decir, H debe ser un subespacio cerrado de este espacio pseudonormado L2 y debe ser dentro de él un espacio normado y los funcionales de evaluación deben ser acotados. Hay que pedir todas estas condiciones. Entonces, veremos que la proyección ortogonal de L2 sobre este subespacio se puede calcular por esta fórmula. Es suficiente tomar el producto interno de F con Kx. Bueno, y más adelante tendremos propiedades, tenemos ejemplos de espacios con núcleo reproductor. Estos ejemplos, algunos vamos a ver sin demostraciones detalladas. Les propongo preparar estos ejemplos. Muchos de ustedes ya los conocen. Primero ver el espacio de Bergman de funciones analíticas en varios dominios del plano, en particular espacios de Bergman sobre el disco unitario, y también en vez de funciones analíticas se puede trabajar con funciones armónicas. Bueno, aquí lo repetí, lo siento. Entonces, primero de manera abstracta sobre un dominio abstracto y luego para el disco unitario, cuando podemos encontrar una base ortonormal sin demostración, que es una base, y usando esta base hasta podemos calcular el núcleo reproductor. El siguiente tema que no mencioné aquí, pero está
en la lista de temas, cómo se calcula el núcleo reproductor a partir de creo que debería ser aquí, no sé por qué no lo puse, pero cómo se calcula el núcleo reproductor a partir de una base ortonormal. Creo que es el siguiente tema natural y creo que alguien ya lo aceptó, ¿verdad? No recuerdo si Gerardo quería hacerlo o no. Entonces, Creo que sí era yo. y creo que yo borré por una tontería. No sé. Qué suerte. No sé si ya estaban escritos apuntes o solamente aquí en la lista. Ahí está, hasta arriba. Expresión del núcleo reproductor en términos de la base. Aquí, lo siento, sí. Sí. Sí, exacto. Entonces, cuando ya sabemos que la convergencia en la norma implica la convergencia puntual, con esto y con la definición de la base ortonormal, sale muy natural este teorema, que el núcleo reproductor se escribe como una serie. Y con esto podremos calcular núcleos reproductores cuando asumimos la existencia de bases ortonormales o cuando sabemos cómo son bases ortonormales, podremos calcular núcleos reproductores. En algunos espacios, en algunos ejemplos, la base ortonormal es más complicada de calcular que el núcleo reproductor y este camino no sirve bien, pero en muchos ejemplos es una receta muy, muy buena. Pues es todo por hoy. No sé si tienen algunas dudas urgentes. Yo sí tengo una dudita que ahorita me salió, pasando unas cosas de la tesis. De este tema, una duda general. Ah, no. Ok. Bueno, con esto entonces terminamos. Muchas gracias.